asistir al que ha sido el segundo acto que organiza la Plataforma de la Juventud, esta vez para hablar sobre educación. Hemos organizado este coloquio hoy 24 de enero, Día Internacional de la Educación, para hablar sobre un tema que pues bueno, no se cuela demasiado entre los medios, muy poco de lo que debiera. En primer lugar, agradecer por supuesto a los asistentes, agradecer a los ponentes por haber aceptado la invitación. Este coloquio es un coloquio organizado por la Plataforma de la Juventud de Totana, en colaboración con la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes FEMAE y de la Asociación de Estudiantes del Prado Mayor, del Instituto del Prado Mayor. Es un encuentro modesto, dentro de nuestras capacidades hemos podido organizar este encuentro. Es un encuentro organizado por una semana de antelación, precisamente para llegar al día de hoy, al día 24 de enero. Seguiremos trabajando desde la plataforma para organizar este tipo de actos en los que podamos hablar, en los que podamos reflexionar y compartir ideas. No solamente para la gente joven, nosotros trabajamos para la gente joven, pero también para el conjunto de la sociedad totanera, porque aquí nos beneficiamos todos. Sí me gustaría decir públicamente lo siguiente: como pueden ver, somos todos hombres. Esto es una circunstancia que tengo y tenemos muy presente, y admitimos que es un error el que no hayamos podido traer a mujeres profesionales. Lo asumimos y os prometemos públicamente que organizaremos actos para compensarlo. Sin embargo, he de decir que hemos traído a profesional del mundo de la educación, un coloquio en el que entre los ponentes se encuentran representantes de distintos sectores de la comunidad educativa y de organizaciones involucradas con la comunidad educativa. Este coloquio es un coloquio para que la comunidad educativa hable. Y bueno, el formato va a ser efectivamente como coloquio. Dado los recursos que son muy limitados, no podemos ofrecer un debate, porque somos muchos ponentes, queríamos reflejar muchas posturas. Es un coloquio, queremos que sea útil, eso es lo más importante. Estamos todo el mundo ya cansado de los debates, a toda hora en televisión. Vamos a hablar sobre educación. Y bueno, vamos a empezar presentando a los ponentes, ¿no? De derecha a izquierda, Alfonso Sánchez es conocido en nuestro municipio, en Totana, por ser policía local. Es además graduado en Magisterio, ha creado el proyecto Aula Conecta, que seguro que nos puede luego contar algo, ya que tiene mucho que ver con el tema de la educación. Luego tenemos a Antonio Amante. Antonio Amante viene de Murcia, es el secretario general de la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes, de FEMAE, una entidad comprometida desde hace 25 años con la organización y única organización estudiantil independiente. Así es como se definen ellos. Luego tenemos a Pedro Antonio. Pedro Antonio es un joven pero reputadísimo docente, creador de un proyecto muy interesante llamado Modelo Z, que también seguro tenemos oportunidad de hablar porque tiene mucho que ver con el tema del PIN parental, que ahora es el tema que nos ha traído aquí, y el mundo de la educación, ¿no? Luego a mi izquierda tenemos a Rubén Benítez. Tenemos a Rubén Benítez, que viene de Lorca, de la plataforma LGTBI de Lorca. Es un colectivo que se creó hace no mucho. Sí. Y es un colectivo que, por nuestra cercanía y nuestra proximidad nos interesaba traerlo aquí a Totana, porque en Totana no tenemos un colectivo LGTBI. A ver si podemos contagiar ese espíritu. Luego tenemos a Ángel Poveda. Ángel Poveda viene en representación de el AMPA, del Juan de la Cierva. Es un docente, y aquí en Totana ha sido un personaje destacado por su figura como defensor del vecino de 2001-2003. ¿Puede ser?
Puede ser. Luego tenemos y por último, tenemos a José María Campos, es también un docente, es un político totanero y docente, y también, pues bueno, tiene una visión particular. Y vamos a hablar, esto es un coloquio, queremos que, bueno, no va a haber otra barrera que la del respeto, eso sin duda, el respeto es lo primero. Pero aquí venimos a hablar y sobre todo, insisto y repito, a hablar de educación. Todo lo demás ya lo conocemos. Vale, pues empezamos por Alfonso. Alfonso, ¿quieres...? ¿Qué remedio? Si ya estoy aquí. Alfonso, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas tú? Me voy a poner aquí que no veo. Alfonso, ¿qué opinión tienes o qué opinión te merece la propuesta del PIN parental? Yo tengo que decir, antes de nada, lo primero, que me parece increíble, antes de los ponentes, te voy a decir una pequeña introducción. Me parece que es un avance ya en sí el hecho de que un colectivo de jóvenes haya sido capaces de crear un espacio de comunicación abierto en el que podamos hablar sobre temas que realmente preocupan. De no ser así, no se hubiera creado todo este debate, ¿no? El planteamiento de esta medida, yo creo que ha trascendido, en mi opinión particular, no profesional, sí particular, creo que ha trascendido más de lo que debiera, desde el punto de vista de lo que realmente representa, pero es cierto que hay que hablar de ello, porque me parece que no tenemos más inversión que hacer en este mundo que la educación, porque si entendemos que la educación debe ser la parte que nos tiene que preparar, o tiene que preparar a nuestros hijos, para la vida que se van a encontrar, quizás tenemos que plantearnos algo que creo que ha existido siempre, que es el sentido común. Es decir, si los queremos preparar para la vida, ¿qué vida se van a encontrar? ¿Qué vamos a ver? Cuando ellos tengan 14, 15, 16 años, que empiecen a descubrir el mundo que por desgracia les ha tocado, que es el que hay, tenemos que preparar esa etapa hasta esos 14, 15 años, tenemos que prepararlo. Y creo que yo en este caso soy padre, ¿no? Puedo hablar de esa perspectiva. Creo que nosotros depositamos la confianza en la comunidad educativa y en los profesores para que los preparen. Es decir, si nosotros les entregamos como tutores a los padres, a los críos, perdón, durante la etapa del colegio, lo que hacemos es depositar la confianza en ellos. Creo que quizás esta medida concreta pone un poco en entredicho esa confianza que es fundamental para tener un desarrollo normal. Y en líneas generales, pues creo que quizás deberíamos de hablar de otros temas más importantes que necesita la educación de nuestros hijos para prepararlos para esa vida que se van a encontrar, que en mi opinión merecen muchísimo más importancia, más relevancia que estos temas que al final se traducen en algo mediático, de que exclusivamente te parece bien o no te parece bien, si es que al final se basa todo en confianza. Nosotros depositamos la confianza del desarrollo de nuestros hijos, que es lo que más queremos en el mundo, en la comunidad educativa. Entonces, si hay una relación de confianza, pues vamos a confiar en ellos, entiendo. No sé, esa sería mi primera apreciación. Alfonso, tú trabajas con jóvenes, tú tienes un proyecto llamado Aula Conecta. Coméntanos un poco ese proyecto y sobre todo lo que nos interesa, creo, es el tema de, ¿tú trabajas con jóvenes? ¿Cómo afecta que personas como tú quizá pues no puedan ir a centros educativos a hablar de lo que tú hablas? Coméntanos un poco qué haces tú y... Mira, para empezar tenemos que decir que las actividades que se desarrollan dentro de un centro se deciden a principio del curso y se estipulan en una programación general anual. Es decir, que si se plantea cualquier actividad tipo charla relacionada con educación vial o cualquier actividad, me refiero complementaria, es decir, dentro de las actividades que se desarrollan en el horario escolar, no extraescolar, que hay que diferenciarlo. Yo supongo que los profesionales de la educación harán esa distinción y explicarán un poco más con detalle el tema. Pero puede afectar desde el punto de vista de que si yo tengo que tratar diferentes temas y mi principal función como policía local está enfocada a la prevención de conductas que luego estamos viendo, que se están dando, que se traducen en una problemática que por desgracia en este pueblo pues es una realidad. Es una realidad que es difícil de medir y observar, porque por encima de todo está la protección de los menores en este caso, y no hay datos fiables, porque no se puede hacer, ¿vale? Pero lo cierto y verdad es que si analizamos la vida de cualquier chaval, y insisto, sé que son datos que a lo mejor al principio parecen un poco difíciles de aceptar,
pero yo os hablo en este caso de mi experiencia profesional. Ya llevo unos años desempeñando la labor esta, acompañada del resto de mi labor como policía local, y os puedo decir que tenemos diferentes problemas a los que se enfrentan los chicos, a partir chicos y chicas, evidentemente, desde los 11 en adelante, en una etapa que es crucial y, en cierto modo, y esto es una opinión también personal, no profesional, creo que debemos de encaminar las acciones a prevenir ese tipo de conductas con anterioridad. En ese sentido, con ese argumento podríamos decir que sería apropiado tratar diferentes temas desde la perspectiva del colegio. También habría que complementarlo con otras actividades fuera del colegio, sin duda, pero creo que el colegio debe ser un reflejo de lo que representa la sociedad. Y si entendemos el colegio como un reflejo de lo que representa la sociedad, en un colegio, en un aula, se van a dar todas las situaciones que te vas a encontrar fuera. Diferentes ideologías, diferentes perspectivas, diferentes maneras de pensar, diferentes posturas, y dentro de cada uno de los chicos pues, habrá padres que piensen de una forma o de otra, pero es que se trata, en mi opinión, de convivencia. El colegio debe ser eso, un espacio de convivencia. Muy bien. Perfecto, pues pasamos al siguiente ponente, Antonio Amante. ¿Qué piensan los jóvenes, qué piensan los estudiantes de esta región sobre esa polémica propuesta? Bueno, yo en primer lugar dar las gracias a la plataforma por invitarnos. Como ha dicho, yo vengo en representación de la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes, la mayoritaria en representación estudiantil de la región de Murcia, y bueno, me parece que era necesario una representación de los y las estudiantes en este coloquio. Bueno, yo quiero coger un poco el argumento que ha dicho mi compañero de la profesionalidad de los profesores. Los profesores intentan formarnos para un mundo diverso, para un mundo sin racismo, un mundo abierto, para las nuevas tecnologías, y por lo tanto yo creo que esta medida lo que hace es poner en tela de juicio la profesionalidad de los docentes. No concebimos que un profesor no establezca una actividad adecuada para sus alumnos. Y yo creo también que los padres, esta medida, se supone que el objetivo de esta medida es dar información a los padres sobre los contenidos que reciben su hijo y su hija en el aula. Pero creo que ya hay un órgano en todos los centros, que es el Consejo Escolar. En ese órgano es donde están representadas toda la comunidad educativa, los padres también, y ahí cada curso, al inicio de cada curso, se presentan los documentos institucionales donde constan también las actividades y las charlas que se van a dar durante el curso. Es cierto que desde el año 2014 con la LOMCE las competencias del Consejo Escolar se han visto muy reducidas. El Consejo Escolar ya no tiene capacidad de decisión, simplemente es consultivo, se presenta a la comunidad educativa los documentos y la evaluación que se hace a lo largo del curso, pero no se toma ninguna decisión. En cuanto a la opinión de mi organización en torno a este tema del PIN parental, bueno, nosotros lo hemos calificado como un grave error. Creemos que el principal argumento es que esta medida nos priva de recibir una educación integral. Siempre se nos ha respondido que no nos priva totalmente de recibir una educación integral, pero sí está obstaculizando ese desarrollo que necesitamos, porque yo no lo centro solo en charlas afectivo-sexuales, sino simplemente una charla para luchar contra el cambio climático o una charla para visibilizar la lucha contra la violencia de género, o simplemente una charla de un policía que viene a advertirnos del uso de las redes sociales, de cómo hay que usar adecuadamente las redes sociales. Y con esta medida lo que se está privando es a los estudiantes de recibir esa información. Hemos hablado también con los docentes y nos han comunicado que eso produce una carga burocrática más a la que ya tienen. Y bueno, pues aparte de ese eje central que yo quería poner, que nuestra educación, la educación integral,
Como digo, esta medida siempre la hemos, desde el inicio del curso, que tuvimos una reunión con la consejera de Educación, que intentó explicarnos qué era esta medida, que era muy beneficiosa para nuestro sistema educativo, pero nosotros lo hemos debatido internamente y creemos que no nos beneficia en absoluto. Lo hemos ligado a la LOMCE, por eso es una forma más de restar participación democrática en los institutos. El órgano pertinente para hacerlo, para participar, para proponer cosas, es en el consejo escolar del instituto. Y bueno, un comentario que se está haciendo últimamente, creo que se está desviando un poco el debate a si los hijos son de los padres o no son de los padres. Yo creo que no debería desviarse tanto, que deberíamos hablar de esta medida. Ya hay una cosa muy importante, una acción muy importante que se ha llevado a cabo, que es un requerimiento por parte del Gobierno de España, que no es una broma, es una cosa muy seria. Y bueno, pues simplemente ya también como opinión personal, a mí no me gustaría que los prejuicios que tienen mis padres me privasen a mí de recibir la información que en pleno siglo XXI creo que es necesaria. Eso ya es una opinión personal. Y yo también se está estableciendo el debate sobre BIM parental, veto parental. A mí hace unos días vi una definición para este asunto que es censura educativa. Yo me sumo a esa definición, me parece una definición muy acertada, porque en la censura no hay libertad. En la censura lo que hay es miedo y odio a lo diferente y a lo diverso. Y como he dicho, no me gustaría que los prejuicios de mis padres influyesen en mi proceso de enseñanza y aprendizaje y del desarrollo humano, porque nos están formando en la escuela para cuando salgamos al mundo a enfrentarnos a la sociedad, veamos a personas que son diversas y no las rechacemos. Pero como digo, me gustaría que no se centrase solamente en unas charlas específicas, porque se ha establecido para todas las charlas. Y bueno, pues por último decir que mi organización se ha sumado también a un manifiesto que se ha hecho, que ya creo que va por las 200 organizaciones que se han sumado a ese manifiesto en contra del BIM parental, de esta censura educativa, y ya hay convocadas movilizaciones en Murcia contra esta medida, y a la que mi organización pues hemos decidido sumarnos. Por ejemplo, el día 28 a las 7 de la tarde, frente al Palacio de San Esteban, hay una movilización, y yo, la gente que esté en contra de esta medida, lo animo a que acuda. Y maravilloso. Y bueno, sí decir que formáis parte de la plataforma de la escuela pública, en defensa de la escuela pública, de la Marea Verde, de la región de Murcia. Y bueno, recientemente vuestro presidente hizo unas declaraciones, Iván García hizo unas declaraciones, también un poco por lo que ha dicho Alfonso, ¿no? Sino, o sea, este tema es un tema más de los que habría que abordar. No sé si te gustaría... Sí, hace unos días el presidente de nuestra organización bueno, fue entrevistado para El Confidencial, y bueno, pues ahí se declaró que, bueno, aparte de este asunto que está siendo tema de polémica en nuestra región actualmente, pero también hay otros temas de los que no se habla y que es importante trabajar, como el abandono escolar y el paro juvenil, que es muy importante. Entonces, a todos yo estoy agradecido de acudir a este tema, a este debate, pero espero que también se pongan encima de la mesa esos temas y poder acudir a expresar nuestra opinión sobre eso. Perfecto. Pues, Pedro Antonio, ¿qué tienes tú que decir a todo esto? Poco y mucho. Primeramente, el nivel ahora mismo ya está aquí. No he escuchado al resto de compañeros con los que tengo la suerte de compartir este coloquio, pero gracias por las intervenciones que habéis hecho, porque la verdad que me habéis desorganizado un poco como yo traía mi idea estructurada, pero también lo agradezco. Luego, algo que me ha emocionado muchísimo es el hecho de venir a un local de mi pueblo, encontrarlo lleno de gente deseando escuchar educación, debatir educación, y eso es algo que hay que valorar.
que haya representación política desde diferentes perspectivas, gente joven, gente más adulta. Entonces yo creo que el ambiente de crispación que he sentido y que sigo sintiendo desde que entré, las miradas que se cruzan de veremos a ver lo que pasa, mira quién ha venido, mira quién no ha venido, pues a mí me gustaría romper también un poco ese silencio y esa crispación con un aplauso, un agradecimiento a todos vosotros, a todas vosotras por haber venido aquí a debatir por la educación y por construir un mundo mejor de lo que alguien quiere crear. Dicho esto, comienzo parafraseando a mis compañeros. Alfonso, me ha encantado escucharlo decir que al final el colegio es un reflejo de la sociedad. Y nuestro compañero decía lo mismo, que tenemos que enfrentarnos a las realidades del contexto educativo. Parece que estamos reinventando la pólvora. Las palabras que han dicho nuestros compañeros pues son unas palabras que ya tienen también en su año, en el siglo XIX, con la pedagogía progresista. John Dewey ya señaló que el colegio debía ser el reflejo de la sociedad y que teníamos que educar para la vida. Dicho esto, ¿qué pasa? Que claro, que nos encontramos con algunas corporaciones políticas que lo que nos dicen es que no tenemos a niños lo suficientemente preparados para hablarles de igualdad de género, para hablarles de diversidad sexual, de orientación sexual, y que por lo tanto no nos podemos poner delante de un aula a educarlos sobre ello porque no están preparadas. Pero claro, en cambio, si retomamos también, hablando ya de pedagogos clásicos, en este caso también me voy a la filosofía, si recordamos a John Locke, un británico, habló de que el ser humano cuando viene al mundo, cuando un bebé viene al mundo, es una tabla rasa, decía él, que sobre esa tabla es cuando se va edificando, cuando se va creando el ser humano, pero es algo plano. Entonces, si estamos rechazando, si estamos obviando la realidad que tenemos ahí fuera, ¿cómo es posible que lo eduquemos? Al hilo de la polémica también con todo el tema del PIN parental, lo que quiero hacer también un repaso de cómo quiero enfocar este coloquio, porque le he preguntado a José, ahora me volverá también el turno de palabra cuando intervengan el resto de mis compañeros para poder también retroalimentarnos. Pero básicamente lo que vengo a defender aquí a este coloquio es una postura contraria al PIN parental, obviamente. Y no lo vengo a hacer desde una perspectiva personal, desde una ideología subjetiva, sino que lo voy a intentar abordar de la manera más objetiva posible. Soy profesional de la educación, ahora mismo disfruto de ser profesor en la Universidad de Murcia, pero soy maestro de educación primaria con mucha honra y con mucho orgullo. Y como el resto de mis compañeros de educación primaria, pues tenemos que regirnos por algo, no podemos hacer lo que queramos. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Real Decreto 126/2014, 28 de febrero, por el que se establece el currículum básico de la educación primaria. Y empiezo a ver sonrisas de gente que sé que se está preparando la oposición y esto lo tiene más que machacado. Pues donde nos regimos los maestros. ¿Qué pasa? Que si empezamos a consultar algunas de sus páginas, llegamos a objetivos básicos de la educación primaria y ¿qué nos encontramos? Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombre y mujer y la no discriminación, valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el del otro, respetar las diferencias. Nos vamos a elementos transversales y seguimos teniendo muchísimo. Esto es un pequeño spoiler de lo que quiero hablar ahora, a lo largo del coloquio. Dicho esto también, ¿por qué no? Me gustaría decir que esta tarde me agradaría que pudiésemos hablar de una materia que considero que no se está tratando como se debiese, más que nada porque no existe una materia que ha desaparecido del currículum de nuestro Real Decreto a lo largo de la historia. Cuando hablamos de leyes educativas, el LOSE allá por el 1990, cuando hablamos del OE por el 2006, cuando hablamos del 11, 2013, encontramos que al principio se empieza a hablar de una asignatura de educación sexual. La LOE empieza a introducirla, con la LOE se profundiza, pero sorpresa, llegamos a la 11, desaparece toda materia sobre educación sexual. Me gustaría que hablásemos en este coloquio sobre este tema, es una materia perdida, una materia que se imparte de manera obligatoria en otros países europeos, y sí que es cierto de que totaneros y totaneras somos los que estamos aquí, españoles, pues yo creo que también, españolitos, a lo mejor no todos, y europeos,
creo que sí que lo somos, ¿no? Europeos estamos de acuerdo que sí que somos todos europeos y nos estamos rigiendo pues por una serie de derechos europeos que defiende la UNESCO, que defiende UNICEF y que también me gustaría comentar a lo largo del coloquio de hoy. Así que, diciendo esto, creo que lo voy a dejar por aquí para seguir dando turno a las presentaciones, pero esto es un poco lo que yo pretendo compartir aquí esta tarde. Gracias. Perfecto. Rubén Benítez, perteneces a una entidad que defiende al colectivo LGTBI, que es colectivo LGTBI. Os habéis también sumado al manifiesto que tengo aquí en mis manos, el manifiesto contra el PIN parental. Supongo que si no lo habéis hecho ya, vuestra intención en un futuro también será la de dar charlas en institutos, ¿no? Y en colegios, en centros educativos en general. ¿Qué opinas sobre esta medida? Pues yo en primer lugar lo que opino de esta medida es que PIN es lo que llevo en la chaqueta. Eso es un veto. Y eso es una censura. Y mis compañeros son todos docentes, yo no. Pero ellos han labrado una carrera, han pasado unas oposiciones, son especialistas en educación, saben perfectamente lo que están haciendo. Y me remito al primero que decía y nombraba a lo que se quería referir, o sea, la confianza que depositan los padres por la mañana. Entonces, he ahí la primera cuestión que nos tenemos que preguntar, si realmente como padres confiamos en el equipo que le va a dar la educación a nuestros hijos. Porque muchas veces decimos que son de nuestra propiedad, como si esto fuera una cosa. Y al final desconocemos muchos principios y muchas cosas que suelen pasar a la vida. Como bien decían el resto, nos preparan para lo que se supone que debe de venir. Pero hay cosas que nacen, y nacen por sí solas, y vienen de dentro. Y eso no te lo va a poder negar nadie, porque ya te cuesta a ti. Y negar eso, cuando no tienes ayuda por parte de nadie, es mucho más difícil. Antes no sé, no me has podido contactar, pero ¿habéis dado charla? No. No. Nuestro proyecto sí es llegar a los centros educativos, pero no como se difunde por bulos, de vídeos, de juegos y de sodomías. No. De conceptos, de terminología, de tecnicismos. Para aquellas personas que sienten cosas, que no las encuentran reflejadas, porque sus familias son las primeras que no se lo reflejan, sepan cómo se llama y cuál es la definición. Y que del resto de sus compañeros, solo lo único que deben de exigir es respeto, porque ellos son los primeros que deben de darlo. Además, me gustaría, sobre todo, al resto preguntaros, y siento si a lo mejor me avanzo un poco en el tema, pero como ya he dicho, para mí esto es un veto. Y me gustaría sobre todo saber cuántas quejas hay en la educación, o sea, en la Consejería de la Educación de Murcia. ¿Lo sabe alguien? La Consejería de Educación de Murcia, ante este veto, que algunos llaman propagandísticamente el PIN parental, ha registrado 0 quejas de 265.000 alumnos, cuyos progenitores han puesto 0 quejas. Entonces, no hagamos propaganda de algo que es otro recorte más en derechos a la libertad, derechos a la información y derechos a una enseñanza pública digna. ¿Vale? Hasta ahí. Me quedo. Perfecto. Ángel Poveda, como representante, esto es maravilloso porque tengo esa oportunidad de preguntártelo como docente y como representante de los padres, y aquí seguro que hay muchos padres y madres, que esto también luego posteriormente tendremos oportunidad también de, si alguien quiere expresar algo, seguro que habrá momento. ¿Qué opinas sobre esta medida? Bueno, primero, sí, agradecer, como hemos dicho todos, el que se convoque y además sorprendido por ver la repercusión que tiene. Eso es porque la educación de verdad nos interesa y eso para mí es una sorpresa.
Bien, luego también decir que aquí no había mujeres, pero ha sido un poco accidental porque yo no tenía que estar aquí. Tenía que estar María, pero María, por cuestiones personales ineludibles, pues me ha pasado a mí el testigo. Entonces habría por lo menos una mujer. Luego, pues la junta directiva, lo que hemos hablado, los comentarios, el WhatsApp que tenemos y demás, pues resumiendo mucho, que no se está a favor. Y entonces, pues ya que tengo la oportunidad que me habéis dado aquí como docente también, que llevo 36 años, soy el abuelo aquí de si lo sé no vengo, entonces pues sí que un poquitín tengo la ventaja de verlas venir casi más que vosotros porque son muchos años, Entonces, lo del PIN, pues me vais a perdonar, pero yo el PIN lo considero, ahora ya estoy hablando a modo personal, como docente, lo considero una anécdota, lo considero una forma de hacer ruido por parte de alguien al que le interesa hacer ruido porque si no, no se oye, pero no es algo fundamental, es una anécdota más, que yo lo englobo dentro de un problema grave que es la educación en España y que pues creo que podemos debatir sobre esto también. No voy a abundar mucho más en lo que hemos dicho todos y porque estamos todos de acuerdo, pues el PIN en principio muestra una falta de confianza y de respeto de la parte política, de los padres que lo apoyen, hacia aquellos con los que en principio sí que se ha confiado, ha elegido un centro y ha dicho yo a este centro, por lo que sea. Después pues, no crees competente a ese equipo directivo para decidir qué actividades y qué cosas, pero es que además estamos en la época de Internet, nadie lo ha dicho. ¿Quién le pone puertas al campo? O sea, un padre que no firma para que den una charla de cualquier colectivo, de verdad no sabe que su hijo va a tener 1000 ocasiones de ver 1000 artículos, 1000 cosas y 1000 desinformaciones cuando se hace fuera de control. Va a tener esa posibilidad. ¿Qué hacemos nosotros quitándole la posibilidad de que la tenga de verdad en un sitio en el que como mínimo se ha entendido que era importante y se le da una seriedad? Porque en Internet tienes 1000 informaciones, pero también es el sitio en el que más permanecen las mentiras. Lo sabemos todos. Entonces, realmente el PIN, ahí está. Puertas al campo, pues no se le pueden poner. Entonces, pues vamos a hacerlo nosotros en lugar de que se vea. Yo lo que destaco también es que si el padre evita que un hijo tenga una información variada, pues le está quitando unos instrumentos muy importantes para que ese hijo decida luego por sí qué le parece bien y qué le parece mal. Ese es el tema. Creo que os habéis adelantado alguno en el tema y bueno, pues ya no lo digo más porque si no, pues vamos a... Pero yo tengo un punto de vista que me dan mis años. Te has adelantado un poquitín tú, pero 36 años. Me voy a poner las gafas porque esto lo he apuntado en pequeñito y entonces pues tengo que leerlo. 1980, UCD, una ley marcada por la Constitución y el golpe de Estado, la LOECE. 1985, la LODE, por el PSOE, introduce el concierto educativo. La LONSE, 1990, PSOE, ley que pone fin a LGE y tal. En 1995, la LOPEG. En 2002, la LOCE. En 2006, la ley de Zapatero, la LOE. En 2013, la LONCE, la ley de Wert, que fue muy polémica y demás. Bien, 36 años de trabajo. ¿Os imagináis una empresa que estéis vosotros y que os haya cambiado la forma de trabajar 7 veces? No es eso solo. ¿Sabéis el tiempo que hemos perdido? Porque eso es perderlo. Compañeros míos y yo, fines de semana, que luego se dice, no, los profesores es que tal.
fines de semana, en cursos, en simposios, en esto, en lo otro, tal, para enseñarnos la nueva norma, de la nueva norma, de la nueva norma, de la nueva norma. ¿Qué es el problema principal? El problema principal es que necesitamos una ley de educación pactada. Y pactada como mínimo por dos partidos, aunque deberían de pactarla todos, pero como mínimo dos que siempre están, que son alternativas de poder. ¿Por qué? Porque no vamos a estar toda la vida. Cuando llega uno, quito lo del otro, y cuando llega el otro, quito lo del uno. Y los profesores somos los mínimos que padecemos, lo mínimo, y los alumnos, y los padres. Entonces, mi modo de ver es que esto es una anécdota, pero esta anécdota es porque no tenemos una ley que esté bien y que no se le pueda meter mano. Y la lástima es que utilizamos la educación para hacer ruido. La educación, lo de comer, con las cosas de comer no se juega. Y la educación en una sociedad es la que nos define y la que crea el futuro. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces, creo que, bueno, antes de ayer lo visteis vosotros, saltó la noticia de la subida del salario mínimo. Y llegaron al acuerdo, muy bien, llegan al acuerdo a la patronal, sindicatos y gobierno. Ahora ninguno va a protestar eso si ya han llegado a ese acuerdo. ¿Por qué no llegamos y nos ponemos de acuerdo los principales partidos y creamos ya de una puñetera vez una ley de educación que perdure en el tiempo y que deje a los docentes con su trabajo y a la sociedad, a los alumnos, a los padres, a todo, nos deje ya de una puñetera vez bien? Pues bien, esto lo fácil es echar la culpa a los políticos. Los políticos ya llevan, estoy hablando desde el 80, 7 leyes. Y no han llegado a ningún momento a un acuerdo. Somos nosotros los que tenemos que presionar para que eso se cumpla. Y una vez que tuviéramos eso, aquí estaríamos hablando de educación, no estaríamos hablando de anécdotas bajo mi punto de vista. Anécdotas. De momento... María, ¿usted qué opina? Muy bien, pues parece ser que el debate no está muy equilibrado, ¿verdad? Es un fallo que habéis cometido. De todas maneras, me alegro mucho de que me invitéis, porque por lo menos hay un representante aquí de la opción de la libertad hacia los padres. Antes de empezar, y antes de hacer unas puntualizaciones de mis compañeros de debate, me gustaría enseñarles algo a todos que se ha publicado esta tarde mismo. Esto es una página de Instagram de una persona de aquí de Totana. Sale la foto de todos nosotros y dice: sin duda grandes participantes, aunque el último considero que sobra. Que una plataforma juvenil haga publicidad de un partido como Vox, no lo entiendo. Esta persona es Isa Molino, es concejal del PSOE aquí en Totana. El debate es que no es que esté especialmente equilibrado, pero por lo menos hay alguien que sí participa. De todas maneras, podría estar del todo desequilibrado si no estuviera aquí yo. Si a ustedes les parece bien, yo me puedo ir. Según la concejal Isa Molino del Partido Socialista, no debería estar yo aquí. ¿Les parece que me quede? Bueno, mientras no difunda odio, se puede quedar. No, por favor, a mí me gustaría hacer una aclaración. Como he dicho antes, es simplemente una puntualización. Aquí estamos como comunidad educativa, estamos representados, no es un debate político. Intentemos, o sea, nosotros en nuestra plataforma tenemos una filosofía muy clara, y es: nuestros mayores a veces se han equivocado haciendo política y lo estamos viendo hoy en día. La gente joven vamos a intentar evolucionar, sí, y vamos. Por supuesto, sí. A ver, hablemos de educación y de... Yo soy el primer demócrata aquí, obviamente, yo soy el primer demócrata. Pero me parece curioso que, en fin, que a alguien no le parezca bien que una opción válida y constitucional y legal esté aquí esta noche. En fin, dicho eso, bueno, pues me encantan las palabras que han dicho mis compañeros, muy bien dichas, por supuesto, pero yo he observado que no se ha dicho ni una palabra sobre el PRI parental, es decir, no se ha explicado en realidad qué es. El PRI parental no significa ninguna censura. Al contrario, significa libertad para los padres. Alfonso decía que el colegio debe ser un espacio de convivencia.
Pero en ese espacio de convivencia, obviamente, todos los agentes educativos tienen que estar y tienen que tener todos sus derechos representados. De hecho, Alfonso es padre de una alumna mía. Es curioso, ¿verdad? Luego, Antonio ha dicho que el PIN parental pone en duda la profesionalidad de los profesores. No, en absoluto. El PIN parental, precisamente, lo que pone en duda es la profesionalidad de los que no son profesores, es decir, de las personas que vienen de fuera al centro a impartir una charla o a hacer un taller. Obviamente, los profesores pues tienen o tenemos toda la confianza, eso está claro. Decía también que la PGA se incluye en todas las actividades que se van a realizar durante el año, ¿verdad? Yo he hecho muchas PGA, pero claro, a pesar de que se incluyen, llega un momento en el que hay actividades que hay que pedir autorización a los padres, ¿verdad? Por ejemplo, las actividades en las que hay que pagar, o las actividades que son fuera del centro, aunque estén incluidas en la PGA. Llega un momento, necesitan los padres dar autorización. Y por cierto, decía también Antonio que le parece que los padres son censores. Me parece a mí que aquí que están las cámaras no le parecerá muy bien a sus propios padres que haya dicho que ellos pueden ser censores. Ustedes quieren para usted lo mejor, de eso estoy seguro, igual que para todos nosotros. Dice también que el PIN parental supone una carga burocrática. Pues es que no hay más carga burocrática que en otras actividades en las que hay que requerir la autorización de los padres. De hecho, incluso hay aplicaciones telemáticas mediante las cuales no hace falta ni siquiera dar papeles. Los padres pueden autorizar directamente con su móvil, ni siquiera es necesario papel. Y por lo tanto no hace falta trabajar más. Bueno, censura educativa. Es curioso que haya mencionado el tema de la censura educativa, porque precisamente censura educativa hay en otro sitio aquí en España, y de ese no se habla nunca, que es en el sitio, es una comunidad en la que los padres, por ejemplo, quieren que sus hijos aprendan el idioma vehicular de España y no pueden. Ya saben a dónde me refiero, ¿verdad? Cataluña. Allí, por lo visto, censura educativa no se dice nada. Van a hacer también... Van a hacer también movilizaciones. Cuando vayan a hacer la Cataluña me avisan que yo iré también, porque allí también hay que luchar contra la ideología que se está aplicando en los colegios. Pedro Antonio, por su parte, decía que el colegio es un reflejo de la sociedad, ¿verdad? No, yo no. ¿No? John Dewey. No, bueno. Pedagogo clásico. Sí, claro. Yo repito sus palabras. John Dewey, pero estoy seguro de que también se refería a que en la sociedad hay leyes que nos hemos dado todos, ¿verdad? Y esas leyes hay que cumplirlas, ¿a que sí? Y eso, obviamente, para que haya convivencia, tiene que haber un cumplimiento de la ley, ¿verdad? Bueno, ahora veremos por qué digo esto. Dilo ya. Dilo ya. ¿Sí? Sí, así te respondo después. Me imagino que todos mis contertulios, compañeros, son demócratas, como yo, ¿verdad? Y respetan la ley, respetan los pactos compartidos. Bien, pues hay, dicho también el tema del currículum, que es los contenidos mínimos por los que nos regimos todos los maestros. Aquí tengo una ley que dice: relación de actividades complementarias para este curso escolar. Se consideran actividades complementarias aquellas que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias de la materia, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorias tanto para los profesores como para los alumnos. ¿Están de acuerdo mis contertulios con esta ley? Artículo número 25. ¿Cómo? Artículo número 25. Este es el decreto 128/2014 del 5 de septiembre. ¿Están de acuerdo? Vamos. Sí, ¿no? Sigue. Me imagino. Bien. Pero luego sigue diciendo, no obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de la familia, es decir, las que hay que salir del centro o las que hay que pagar. O las que sean impartidas por personas ajenas al claustro del centro cuando los padres, madres o representantes legales del alumno no presten su consentimiento en los términos expuestos en el párrafo siguiente, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en la misma. ¿Están de acuerdo con este? Esto es un decreto, esto es ley. Esto se ha aprobado hace bien poco. Y esto lo han aprobado 3 partidos políticos que son legales: el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Vale, pero
Una pregunta, lo que tú estás leyendo ahí es el Real Decreto 198/2014 de 5 de septiembre por el que se establece el currículum de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que tú has hecho un mix Eso. con lo que se ha presentado ahora por parte de Vox. No, es decir, es la última. Es que es eso, usted ha traído lo que a Porque usted yo le ha tengo beneficiado, aquí- porque sí, lo que nos tenemos que coger es a la cosa. Vale, pero que es el Claro. último, que ha hecho aquí el mix último, es decir, no el original. Esto es la ley, lo que existe ahora mismo. Claro, que has traído lo que a ti te interesa. Sí, claro. Es decir, mediante esto existen 3 tipos de actividades para las cuales hay que pedir autorización a los padres. Las que hay que pagar, las que hay que salir del centro y las que imparte una persona que no pertenece al claustro. Por eso decía que, claro que los padres tienen la confianza en todas las personas que hay en el claustro, obviamente. Pero claro, cuando viene una persona que no es del claustro, pues me imagino que a los padres les gusta saber quién es, qué titulación tiene, qué contenido va a impartir. Obviamente. Y ellos, en plena libertad de su derecho, pues autorizarán o no. Eso es el PIN parental, nada más. No, ¿No? no. Si usted lo dice, si usted lo dice, El PIN parental es anticonstitucional, en el artículo 27. ¿Vale? Entonces el poder de elección y de vetar según qué contenidos, eso no es un PIN, eso es un veto y eso es una censura. Y si hacemos un remix de todo, pues nos ligamos aquí cada uno a playar lo que más nos claro, ya que me convenga. está usted diciendo eso, Rubén, Sí. dice usted que es anticonstitucional, ¿verdad? Sí. Entiendo. ¿Usted respeta la Constitución? Yo sí, ¿Entera? entera. Pues, De cabo a rabo. Pues muy bien. Porque resulta que el artículo 27... Me alegro de esto porque hay otro artículo más, el 27, que dice: los poderes públicos garantizarán el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y los poderes públicos, en este caso, en la región de Murcia, somos los docentes, somos autoridad civil. Es decir, yo tengo que garantizar en el ejercicio de mis funciones que los padres de mis alumnos tengan el derecho... Pero no extraiga lo que le conviene. No estoy trayendo nada. Este es el artículo 27, igual que usted ha traído otro artículo. El artículo 27 de la Constitución establece que la educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto de los principios democráticos de convivencia y de los derechos y de libertades fundamentales. Estoy totalmente de acuerdo. Claro. Entonces, O sea, ¿y ¿En qué momento hay que vetar el poder impartir una clase sobre libertad sexual? No se trata de vetar nada. La clase se puede dar. El caso es que luego los padres Claro. decidan si sus hijos pueden asistir Y o si no. usted, Ya está. y si ustedes conocen ciertos conocimientos o tecnicismos, ¿cómo le explico yo a usted que tengo que hacer una convocatoria como las que ya se hacen en los consejos escolares? Se le explica el proceso y el proyecto a desarrollar y aún así todavía tenemos que pasar el filtro de la autorización, siempre y cuando el Parece menor ser- quiera asistir, porque Parece donde ser que usted- existimos... Parece ser que usted tiene algo que esconder, porque parece que le da miedo que los padres Sí, puedan bueno, autorizar. venga, está tardando ya... No, digo yo. Si usted no tiene nada que esconder Yo no y tengo nada que nada. temer, pues entonces no le importará que los padres sepan qué contenido Es que van a se les realizar. invita a participar en el consejo escolar y en el AMPA y a saber cuál es el proyecto que se presenta. Es decir, que me está diciendo Si le que- parece un momentín, Sí, sí. acaba su intervención y así Sí, acaba enseguida. le damos el turno Acaba a enseguida. todos, le damos el turno, ¿vale? Y vamos con ello. Perfecto, perfecto. Es que a mí no me han dejado terminar. En verdad. Por eso acabe y Sí, enseguida. empezamos. Bueno, vamos a ver. Decía también, decía también Rubén, que casualidad. Termine su intervención. ¿Cómo? Que termine su intervención. Sí, termino enseguida. Claro. Decía también Rubén que él tiene usted un cargo en la asociación LGTBI de Lorca. ¿Qué cargo tiene? Presidente. Presidente. Entiendo. Bueno, pues usted será consciente, igual que yo, que su asociación y las asociaciones LGTBI no representan a todas las personas homosexuales y a todas las personas lesbianas, ¿verdad? Y a todas las personas transexuales. Lo digo porque yo tengo estupendos amigos que lo son y a mí me dicen que no se sienten representados por ustedes. No, es que quería No. que lo entendiera. Yo no estoy hablando por todas las personas, ni homosexuales, ni perfecto. bisexuales, ni transexuales, ni intersexuales, ni queer. Perfecto. Solo hablo por las personas que se acercan a mi asociación, a un colectivo que pertenece a Lorca y pueblos colindantes vecinales. Estupendo. Es que parece ser que
la ideología LGTBI acapara a todas las personas homosexuales y lesbianas, ¿no? Ese es el concepto que ustedes se creen. No, esto, lo que yo creo que eso luego suena, lo digo porque incluso en Vox hay afiliados que son homosexuales, afiliadas que son lesbianas. Tiene que acabar. Sí, acabo ya. Bueno, ya está. Es suficiente. Vamos ahora a darle otra vuelta a los ponentes por si quieren comentar algo y matizar algo, y por supuesto les veo ansiosos para participar, lo sé, y al final lo haremos, os lo aseguro. Alfonso. Bueno, me habéis pedido el turno de palabra por Alfonso, no hay problema. Quien quiera, alguien. A mí me gustaría matizar simplemente algunas de las cosas que estoy escuchando. La verdad que es interesante y me gustaría romper una lanza también, porque además, insisto, él es el profesor de mi hija, como él ha dicho. Y yo, además, lo conozco muchos años y, en mi opinión, su ideología política, sea del corte que sea, no interfiere en ningún caso en el desarrollo de su trabajo. Ha dicho dos o tres cosas que sí que me gustaría puntualizar, que son las siguientes. Cuando hablamos de lo de quitar autoridad o no quitar autoridad, yo ahí discrepo un poco, en el sentido, y esto es una visión mía, personal, no profesional, ¿vale? Pienso que si nosotros, siguiendo con el argumento de la confianza, nosotros le depositamos la confianza en un equipo directivo o en un equipo docente de un centro, nosotros como padres, a llevar a los críos, vosotros en este caso, los docentes, tenéis la capacidad más que suficiente para tomar la decisión de quién va a entrar o quién no va a entrar al centro. ¿Me explico? Que quién va a ser el que va a tener que decidir, o si la persona que va a impartir una charla del ámbito que sea, de lo que sea, no solamente parece que lo hemos centrado exclusivamente en esto, de lo que sea, está capacitada, no está, vosotros tenéis la función y la capacidad para decidir, y nosotros como padres ya hemos depositado esa confianza en vosotros. Es decir, creo que es duplicar algo que no lleva tampoco a nada. No les estoy quitando la parte en la que dices que los padres tienen que decidir. Por supuesto que los padres tienen derecho a decidir en todos los aspectos, pero ya te digo yo, y ya me voy a mi terreno profesional, que algunas veces los padres no somos conscientes de la realidad que viven nuestros hijos, y me centro en los hijos adolescentes. No somos conscientes, no sabemos lo que viven. El modelo social de ocio que tenemos implantado, no solamente aquí en Totana, sino a nivel nacional, está basado en el consumo de diferentes sustancias, medidas. No quiero generalizar, evidentemente, no es siempre así, pero hay una serie de problemas que se deben de abordar, y el lugar donde se deben de abordar esos problemas que luego trascienden y que condicionan de manera directa el desarrollo de nuestros hijos, que luego son los adultos del futuro, hay que abordarlos en los centros. Y si no lo abordamos en los centros, debemos de crear un espacio fuera de los centros para tratarlo. Pero hay que abordarlo, porque tenemos que prepararlo para la realidad que se van a encontrar. Mira, hay una cosa que me gustaría también decir, y es que efectivamente el debate no está equilibrado porque hay minorías y mayorías, pero sí que es diverso, sí que representa lo que nosotros, o lo que creo que toda la comunidad educativa quiere que trascienda, que es esa diversidad real que tenemos. Diferentes opiniones que coexisten. No significa que no podamos estar de acuerdo o en desacuerdo, sino que tú piensas de una manera y es totalmente respetable, y a mí me parece excelente, igual que la del resto. Lo que tenemos que educar a nuestros hijos, esto también es personal, en mi opinión, es precisamente en ese respeto a esa diversidad que es evidente que existe. La realidad social que tú te encuentras en la calle es que hay mucha gente que piensa como tú, otra mucha que piensa de otra forma, y lo que tenemos que dotar nosotros a nuestros hijos es de herramientas y mecanismos para que sean... hay una habilidades sociales que desarrolla tu modelo, como la asertividad y demás, que creo que son básicas y fundamentales, porque es necesario. Yo he observado una carencia en algunos valores, que podemos entrar en detalle si queréis, pero yo creo que hay muchas carencias en esas habilidades de asertividad y de tolerancia. Creo que somos una sociedad que debería ser, o somos de las más avanzadas y las más formales. Sí, estamos en la sociedad de la información, entre comillas, sí. Pero luego me encuentro con que hay carencias en valores como la tolerancia o el respeto, y me llama la atención, porque sé que se educan de manera transversal en los colegios. Entonces creo que esos problemas los tenemos que abordar aquí, en la comunidad educativa. Y ahí insisto y acompaño la idea que ha transmitido el presidente del AMPA,
sobre que esto al final no es el tema importante. El tema importante es que se crea un espacio de educación para hablar de educación y las medidas que se tienen que tomar. Efectivamente, lo que ha dicho, el paso que ha dado de las leyes educativas es una vergüenza. Es una vergüenza a nivel europeo, como quieras definirlo, que utilicemos la educación como una herramienta para aportar ideas en función del partido político que haya. Creo que el debate y el debate de la educación no es un debate político. Igual que a mí me pueden pedir opinión profesionalmente sobre una cuestión de tráfico, ¿vale? Porque soy la persona competente para ello, considero que las leyes educativas tienen que elaborar equipos docentes y profesionales de la educación. Si no, ¿de qué estamos hablando? Es una opinión, vamos. Y ahora lo paso. Nosotros, a la hora de elegir a los ponentes o concertarlos aquí a esta reunión, no hemos preguntado su opinión sobre este tema. Eso quiero que quede reflejado, porque no nos interesaba tanto lo que opinasen, sino que opinaran aquí lo que ellos quisieran, porque son referentes en sus respectivos ámbitos. Entonces, simplemente aclarar eso. Ha pedido antes la palabra... ¿Quiere Antonio? Oh, sí. Antonio, volvemos otra vez. Si, No, si... yo era una cosa, No. era simplemente Sí. un matiz de lo que decía Alfonso. Estamos en la educación hoy en día, estamos con un poquitín asustados los profesores siempre, los equipos docentes y tal, a ver el tema este de las pruebas que hacen sobre las competencias. Y lo que realmente se valora hoy en día no es que un niño sepa hacer divisiones de 3 cifras y las haga en 2 segundos, no es que un niño sepa dónde está la capital de tal sitio, de qué se vive tal, sino que luego, cuando se enfrenta a un problema real, sepa ser competente y utilizar esas cosas. Entonces, yo me temo que si un padre con la mejor intención del mundo veta, perdón por la palabra, piensa que no es adecuado el que asista a determinadas charlas, a determinadas actividades, le está quitando capacidad para luego, cuando se enfrente a la realidad, a la vida real, y esas cosas existen, están ahí, pues le resta competencia. Y lo que estamos valorando siempre es la competencia. Entonces vamos a hacer personas competentes, no quitándoles posibilidad de información. Pienso yo. Era un poquitín también abundar en lo que comentabas tú. Perfecto. Pues Antonio Amante. Sí, yo quiero recalcar lo que tú has dicho, Meroño, José, del respeto, que yo creo que este debate debe basarse en el respeto, y yo quiero, lo que voy a comentar lo quiero hacer desde el respeto. También creo que los que estamos aquí somos parte de la comunidad educativa. Quizá me estoy equivocando, pero creo que no hay representación política en este debate, no lo sé. Yo creo que veníamos todos en representación de la comunidad educativa, de nuestros sectores, pero yo quiero responder a las 3 alusiones que me ha hecho... ¿Cómo te llamabas? José María. José María, que me ha hecho José María. Sobre la censura de nuestros padres, yo he dicho que eso es mi opinión personal. Yo no quiero poner esas palabras en nombre de mi organización. Nosotros, como he dicho al principio, somos independientes de partidos políticos, de organizaciones religiosas y sindicatos, pero yo sigo manteniendo esa postura de que yo, si creo que tengo el derecho a recibir todo tipo de información, pero claro, usted defiende el derecho de los padres a decidir sobre ese tipo de información sobre los hijos. Creo que ahí se impone un derecho sobre el otro. Es complicado esa cuestión, pero yo, como digo, es una opinión personal y no creo que mis padres deban privarme a mí de recibir esa información. Sobre la censura educativa, creo que se está poniendo más obstáculos a ciertos asuntos que deben tratarse en las aulas. Yo me refiero a eso. Cada uno tiene su opinión, unos defienden que es libertad, otros defienden que es censura. Yo defiendo esa postura. Y luego sobre la profesionalidad de los profesores, no sé si usted me ha entendido, pero lo que yo quiero decir es que estas actividades que se organizan para cada curso, creo que las organizan los profesores.
Esos profesores son los que creen que son idóneas esas actividades, incluirlas en la programación general de actividades, y luego son los profesores los que votan esas actividades en claustro y deciden establecer esas actividades. Y yo creo que si esos profesores han decidido poner esas actividades porque creen que son convenientes, que van acorde con el currículum, creo que si estamos privando de poner esas actividades, creo que se pone en tela de juicio la profesionalidad y el criterio de esos profesores de establecer esas actividades. Entonces, solo un inciso cortísimo. Entonces, ¿me puede explicar por qué para las de pago y para las de salir fuera del centro sí hay que pedir autorización? Porque esto no es la carta. ¿De pago? Sí, Yo digo que Principalmente para las curriculares, Porque esto no es la carta. Son complementarias. para las curriculares Complementarias. no se pide autorización. Y son curriculares. Por favor. Claro que sí, esta Yo ya he terminado. claro, esta es lo mismo. Claro. Sí, o sea, lo que están diciendo estas mujeres, vamos a ver, se trata de que o el niño tiene que salir fuera del centro o tiene que venir alguien de fuera del centro, que es como si el niño saliera a donde está ese alguien. Es decir, es lo mismo. Es lo mismo. Estamos hablando de actividades curriculares, claro, complementarias. Seguimos con él. Seguimos. Enseguida abrimos el debate a todos, que tenéis muchas ganas, eso es bueno, eso es bueno. Yo decía que empezaba este coloquio con ilusión y motivado al ver tanta gente totanera aquí involucrada por la educación, y como decía, pues pretendía hablar de una materia perdida como la educación sexual, que guarda mucha relación con el PIN parental, pero al parecer, pues bueno, volvemos a la caverna, nos ponemos la ojera y vamos a mirar donde quieren que miremos. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, José María, no hemos desviado del objetivo, a lo mejor yo también me he equivocado queriéndome desviar del tema y vamos a hablar del PIN parental. Y para que veas que no es todo contra ti, que está esto también equilibrado, ahora me voy a meter con Ángel Poveda. Ángel, nos decía que... ¿No tenías otro? Para que esté equilibrado, que hay que empatizar con los compañeros también. Bien. Ángel decía que el PIN parental puede ser una anécdota y que lo tenemos que acatar como tal. Claro que puede ser una anécdota hasta que estamos viendo amenazas. Yo he desarrollado un proyecto, la gente que me sigue más de cerca lo conocerá, no es Modelo Z. Es un proyecto coeducativo, se llama Super Puntalilla, y lo he desarrollado en un colegio de atención preferente educativa de la región de Murcia. Un colegio muy humilde, muy pequeño, 50 alumnos, 47 de los cuales de etnia gitana. Y claro, resulta también curioso que en un cole de etnia gitana podamos desarrollar un proyecto coeducativo para tratar la igualdad de género, el feminismo. Madre mía, el secretariado gitano se me va a echar encima, las mismas familias se me van a echar encima. Todo lo contrario, las familias participando en el colegio, involucradas con esto una vez que vieron en lo que consistía ello. Entonces, claro, cuando yo tengo esa buena intención como profesional de desarrollar un proyecto de estas características en un centro como el que les estoy contando, y de repente publico el producto final, que fue un videoclip que grabamos, que conseguimos el dinero de manera colaborativa, toda la comunidad educativa vendiendo pulseras, haciendo actividades para conseguir ese dinero, para pagar un estudio de música, para pagar una productora. Entonces, que ahora vengan a amenazarme, a decirme que se van a enterar dónde adoctrino, que me van a parar las piernas, pues lo de la anécdota del PIN parental aquí ya no se habla de anécdota, estamos hablando de un problema grave. Entonces, claro, que tengamos un partido político que está creando esta bifurcación en la sociedad, que más que crear una solución nos está enfrentando, sería algo que tendríamos que repensar. Vamos al PIN parental. Me ha encantado tu intervención, Ángel. Lo único que podía, pero tu intervención es muy buena. Yendo al PIN parental, estamos diciendo que en realidad estamos otorgando libertad a las familias. Obviamente, totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto, que las familias tienen que estar presentes en la educación, más que nada porque todos los que también nos hemos movido en el ámbito educativo hemos tenido asignaturas obligatorias que han relacionado la familia con la escuela y pues claro, obviamente algo que no se puede negar. Pero cuando decimos que estamos privándole derecho a las familias, me suena un poco fuerte. Me suena fuerte porque en realidad tú estabas hablando del 27.3, me creo, ¿no? No, bueno, vamos primero por ahí, ahora vamos al 27.3.
Los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Publicado en vuestra cuenta Voz Totana. No os sigo, pero me meto a curiosear. Os reís, pero también lo hacéis seguro. Tenemos un editor muy bueno ahí. Vale, pues efectivamente ahí os informarte y las rey lo que es de rey se informaron y lo pusieron bien. Ese es el artículo 26.3 de la Constitución y obviamente tienen derecho a elegir el tipo de educación. Pero ¿cuáles son los tipos de educación que disfrutamos ahora mismo en España? 3. Pública, privada y concertada. La libertad de elección del tipo de educación la tienen, pero es que para la gente que simpatice con Vox o con que quieren que los padres decidan totalmente el tipo de educación que quieren que tengan sus hijos, que no sea una educación formal, reglada, existe otra alternativa que a lo mejor no conocíais hasta ahora. ALE, Asociación de Libre Enseñanza. No sé si la conocíais, pero aquí en España ahora mismo esta asociación está reconocida, pero es una actividad que no es legal. Pero bueno, pues puesto a saltarnos la ley, pues podemos lanzarnos a ello. ¿Qué pasa? Que al ser una asociación cuenta con una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Una serie de personas que comparten unos pensamientos y que se van a ayudar entre ellas. Existe un respaldo. Aquí me pillarían si me preguntan más, ya se lo anticipo porque tampoco he querido indagar mucho en el tema, pero sí que existe un respaldo internacional, una serie, podríamos decir, de gabinete que va a apoyar que tú eduques a tus hijos en tu casa y complementariamente pase unas pruebas internacionales que lo acrediten como que tiene el nivel de primaria, el nivel de secundaria, el nivel de bachillerato. Hemos llegado a la universidad. Tu hijo es un lince, está súper dado, quiere ser enfermero, quiere entrar a la universidad como sea porque quiere ser enfermero, su vocación. Bueno, aquí ya el padre no sé si estará capacitado para educarlo en la enfermería y después obtener el título. Es decir, que lo de la asociación de libre enseñanza también tiene sus limitaciones. Dicho esto, por lo tanto, claro que pueden elegir la educación, pero toda libertad tiene también su tope, tiene su límite. Y con el PIN parental a mí me ha cabreado bastante porque al final que la educación esté en boca de todo el mundo, obvio. Es algo social, es algo que todos tenemos que opinarlo, todos tenemos que hablarlo, pero con cierto límite, porque cuando estamos poniendo en tela de juicio el trabajo que estamos haciendo los profesionales, molesta un poco y por eso también he querido venir esta tarde aquí. Vamos ahora con más artículos porque veo que estamos de constitucionalistas esta tarde y lo veo muy bien, hay que justificar siempre todo lo que decimos. Pero bueno, he dicho que en España tenemos constitución y tenemos que acatarla, pero también somos europeos, ¿no? Europeos ante todo. Pues objetivos del desarrollo sostenible nos suenan. Los objetivos del desarrollo sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. En su objetivo número 5 se especifica que 1 de cada 5 mujeres y niñas entre 15 y 49 años afirma haber experimentado violencia física o sexual o ambas. Seguimos con Constitución, artículo 14 de la Constitución Española. Por aquí he visto compañeros que también la tenían impresa, es decir, paso de leer todos los artículos que aquí he expresado, pero por decir algunos, los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, etc. UNICEF tenemos lo mismo, etc. ¿Qué vengo a decir con esto? El amparo legal que yo tengo para poder no contratar, sino avisar a un profesional que considero que lo va a hacer mejor que yo, es total. Al final nos aconsejamos en profesionales cuando no sabemos de algo. Sin ir más lejos, voy a poner un ejemplo de andar por casa y encima es comercio local y me alegro de ello. Esta Navidad hacía un regalo que era una urna, hice una maqueta y había que ponerla en una urna. Fui al cristalero y me dijo, yo te puedo hacer lo que es el cristal, pero no te puedo hacer lo que es la base, eso tiene que trabajar un carpintero. ¿Qué pasa? Ahí busco un profesional de su confianza que sabía que lo iba a hacer mejor que el cristalero. Si hubiese querido arriesgar, pues a lo mejor me lo hace, me hace ahí su madero, se queda bien, pero sabía que iba a quedar muchísimo mejor si lo hacía el carpintero. Yo confié en lo que me dijo él y obviamente quedó un resultado pues bueno. Entonces al final con la educación venimos a hablar de lo mismo. Usted hablaba de un poco ahí en la controversia que hemos tenido el decreto número 298 de 2014, claro, yo estaba con el que ha existido en la región de Murcia hasta ahora, pero es cierto que ahora a cambio de los presupuestos generales pues han cedido ahí por todas y os habéis llevado el gato al agua. Hay una diferencia entre actividades extraescolares y actividades complementarias. Aquí en el público también se comentaba, pero lo que sí que es cierto y verdad que cuando una actividad es complementaria debe ser evaluable y tiene que ser obligatoria, por lo tanto lo tiene que realizar cualquier estudiante que esté dentro de mi clase. Pero cumpliendo la ley, el decreto legislativo ya especifica que a ese tipo de actividades impartidas por personas de fuera del centro hay que pedir permiso y ya está. Si no se tiene nada que ocultar, no hay ningún problema.
¿verdad? Y no tiene por qué haber nada. Claro, el problema que tenemos, por ejemplo, ya el caso que hemos tenido en la región de Murcia, en un colegio fabuloso en el Esparragal, Nuestra Señora de los Ángeles, en la que se hizo un taller sobre reciclaje y 8 alumnos ya se quedaron fuera porque no presentaron la autorización explícita que tenían que llevar para esa formación. Entonces, cuando estamos hablando de contenidos básicos, de contenidos generales, pues tendríamos que acatarlos sí o sí, porque luego usted también me hacía referencia a la Constitución, al 27.3. Si lo puede leer, por favor, porque yo ese no lo llevo, pero me encantaría que lo leyese. Dice, los poderes públicos garantizan el derecho que asisten a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Religiosa y moral. Religiosa estamos de acuerdo, todos sabemos lo que es la religión, ¿no? En cambio, si hablamos de moral, la moral ya nos puede sonar un poco más abstracto. La moralidad, pues, quien hemos hecho bachiller, os acordáis de ese tema que solo era de moral, quien hemos estudiado también para selectividad, pues hablamos de moral. Pero claro, ¿qué es realmente la moral? Ese concepto tan abstracto. Pues la RAE define la moral como perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Toma definición que se marca la RAE. ¿Qué pasa? Que como estamos hablando de la RAE también suena algo muy literario, algo muy académico, estamos hablando de filosofía, aquí tengo también algún compañero, algún amigo que es filósofo, y el diccionario filosófico, y si me equivoco, que ese amigo me corrija, dice que la moral significa reglas y normas de convivencia y de conducta. Básicamente estamos hablando de obrar bien o mal. Si vamos a estar diciendo que la orientación sexual tiene que estar sujeta a un debate moral, quien necesita la formación no son los estudiantes, sois ustedes. Como vamos a hacer el último turno, ¿sí? Dáselo. Sí, dáselo. Ahora vamos a empezar, sí, ya enseguida cuando empezáis a intervenir y todo, sí, claro. A ver, ha dicho hace un momento Pedro Antonio que a nosotros quizás no nos convendría la libre enseñanza, es decir, la ALE. Y simplemente porque para las actividades que presentan personas que vienen de fuera del centro, pedimos autorización a los padres. Por eso hace falta libre enseñanza, nosotros estamos totalmente de acuerdo con el sistema público y el sistema privado y el sistema concertado, obviamente. O sea, solo por esa puntualización es que eso no tiene nada que ver con el fin parental. Es una opción que le ofrezco que existe y que no se Sí, conocía sí, mucho. Lo sé, el conocimiento no ocupa lugar. No sé qué relación tiene eso con pedir alguna autorización a las personas que vienen de fuera del centro. No lo entiendo. Luego está dicho que el 27.3, que dice los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿Interpreta usted ahí que los tipos de formación que hay basándose en eso son la privada, la concertada y la pública? ¿Verdad? ¿Qué tiene eso que ver con moral religiosa? No entiendo la relación. ¿Cómo? 27.3. Sí, léalo. 27.3. Léalo al final. Sí, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y moral. Es decir, religiosa estamos de acuerdo, y moral con sus propias convicciones. Sí, pero si la orientación eso sexual es- va a estar sujeta a un No, debate no me refiero a moral, eso, me refiero a que tiene que ver con privada, concertada o pública. no, porque eso le he hecho alusión a lo que también decían ustedes del 26.3 de que los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que habrá de darse a su hijo. Estoy hablando de dos debates paralelos que he querido sacar ahora mismo. Ya, pero el tipo de educación, yo entiendo ahí que se refiere a qué se enseña a sus hijos. No, a tipo de cómo es el educación centro. pública, privada, concertada. Y esto no lo digo yo, sino que hay muchísimos autores también que lo señalan, como Sí. Rafael Feito en 1998, que habla de tres tipos de educación: la pública, la concertada y la privada. ¿Y qué relación tiene eso que ver con que nosotros queramos una ALE? ¿Me entiendes? A ver, son dos debates diferentes, le estoy diciendo. Ya, Por un ya, lado pero- le estoy hablando del 26.3 de la Constitución y por otro lado por el 27.3. Es decir, son dos totalmente diferentes. Uno estamos hablando de tipos de educación y por otro lado estamos hablando de la moral y la religión. Claro, y todo eso, según usted, entra en conflicto con el fin parental. Sí. Solo porque a las personas que vienen de fuera del centro Sí. hay que pedir una autorización a Sí, los padres. porque está dudando de mi profesionalidad y a quien yo pueda contratar para que venga está a mi hablando de la centro. profesionalidad de quien viene, no de usted. Como de quien viene, ¿por qué? Claro, porque quien viene en principio no es un profesional, ¿verdad? Por eso, además, es que hay un formulario de la comunidad autónoma en la que se especifica quién viene, cuál es su formación académica, Vale, cuáles son los perfecto. contenidos. ¿Me Sí, entiende? usted tiene razón, pero como antes hemos Claro. estado hablando de PGA, hemos estado hablando de programación general anual, de proyecto educativo de centro, todo esto de lo que estamos hablando ahora mismo estamos un poco de jerga. Os lo comento también porque entiendo que gente que no esté en el gremio de la educación se pueda perder un poco en este debate.
Antes hemos hablado de programación general UA y de proyecto educativo de centro. En ambos documentos que son internos del propio centro tiene representación el consejo escolar, como ha dicho también al principio nuestro compañero. El consejo escolar al final está también formado por el director, por una... Perdón. Padre alumno. Acaba. Pero antes de que me dejes terminar, por favor, es que por alusiones. Sí, pero entonces nos vamos a tener que comer el tiempo Madre que mía. tiene este... Pero es que yo creo que aquí el debate sería 50% para mí y 50% para mí. No, pero se han En cuanto a hablado... lo que se refiere aquí, Esa forma de repartición, bueno. Pues sí que no lo sé, está intentando explicar un poco lo que es el consejo escolar para la gente y que, bueno, voy a decir solo, lo siento, pero para que no se pierda en el debate, os lo digo rápidamente para que no se pierda. El consejo escolar tiene una representación toda la comunidad educativa. La comunidad educativa principalmente son 3 agentes, está formada por el alumnado, por el profesor y por las familias. Como he dicho, en la PGA tiene que estar explicitado todas y cada una de las actividades que se van a desarrollar a lo largo del curso académico que se esté firmando. Por lo tanto, al estar representada ahí la comunidad educativa, tiene que estar dando su consentimiento, si no se habrá debatido previamente en las sesiones que hayan tenido, de las formaciones que se van a estar dando durante el curso. Por lo tanto, la familia tiene la obligatoriedad de ponerse en contacto, por ejemplo, con la asociación de madre y padre o con el centro directamente para enterarse de cuáles son las actividades que se van a desarrollar. Pero qué trámite burocrático y qué tontería estamos teniendo con el PIN parental si ya se están aceptando en esa PGA y en el PEC. entiendo. Y encima no hay quejas. Entonces, entiendo que lo O sea, que es que os inventáis un problema. Rubén, lo que usted quiere decir es que la mayoría de la sociedad está... No, lo que yo quiero decir es que la Consejería de Educación de la región de Murcia, que asiste a 265.000 alumnos de la región de Murcia, no tiene ni una queja. O sea, que es que os inventáis un problema. Me creía que usted era un demócrata. No, pero vamos a ver, si no es que seamos... Se lo explico en un momento, vamos a ver. Bueno, mira. Pero Antonio, resulta que lo que estás diciendo es que no te parece bien la aplicación, ¿verdad? Del PIN parental. Claro, eso... Ni la aplicación ni el diseño. Sí, por supuesto, de acuerdo. Pero como estamos en una democracia y como esto es ley, pues si queréis derogar esto, si queréis derogar esto, pues me imagino que habrá que montar un partido político y en las siguientes elecciones llegar a una mayoría y Ya lo derogarlo. intervendrá. El gobierno de España lo intervendrá. El gobierno de España sí. El reflejo de la... Las modificaciones y las modificaciones que van a hacer. El gobierno lo Ya, va. claro. El reflejo... Veo la confianza que tiene en el sistema de autonomía, la misma que nosotros. El reflejo de la democracia está representado en el Consejo Escolar como explicado, por lo tanto no tiene por qué pasar otro veto. Sí, de acuerdo, pero como es ley, para cambiarlo hay que hacer elecciones y que la mayoría lo cambie. Dando la oportunidad. A mí a lo mejor no me gusta ir a 120 por la autovía, me gusta ir a 150, pero hasta que no se apruebe por ley, pues no puedo. Ya está, ni más ni menos. Vamos a ir dándole la oportunidad a otro. Solo Sí. un momento. Me había dicho antes, Pedro Antonio, que si quieren nos ponemos europeos. Me encantaría ponerme europeo. De hecho, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 14 dice: derecho a la educación. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos. Por cierto, el centro docente, que los concertados, el Partido Socialista, me parece que quiere eliminarlo. Deberían mirarse un poco a las personas que tienen el centro concertado. Así como el derecho de los padres a garantizar la educación y enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Eso es la Carta de los Vamos Derechos a ir Fundamentales de la recortando. Unión Europea. ¿Seguro? Si empezamos con los Ahora, luego. Sí, Ángel, y empezamos a turno de alusiones. Entonces yo voy a ser corto y así. Ok. Voy a ser corto y así enseguida empezamos a tirar de piedras a José María. Por favor. José María y yo hemos estado mucho tiempo trabajando juntos. Yo sé que es una persona que de la educación profesional y demás, y también tiene su derecho a tener su idea, lógicamente. Lo que aquí no estamos debatiendo, José María, que creo que ha confundido un poquito el tema, es si eso es legal o no es legal.
Lo que estamos discutiendo es si nos parece correcto o no, porque legal ya sabemos que lo habéis aprobado allí, habéis puesto vuestra condición para aprobar los presupuestos y habéis metido la puya en educación, que un patriarca con nosotros. También después meter la puya en pero también José María, por favor. Ahora te voy a hacer una cosa así entre amigos. ¿Tú has visto un anuncio? Tú eres de música, o sea que tú sabes el tema. ¿Tú has visto un anuncio que sale que llega una chiquilla que va a tocarle así al piano y dice su padre, no le toques, que se puede romper? ¿Has visto ese anuncio? Es muy gracioso. Va a tocarle a la tecla y dice, no le toques, que se puede romper. Y dice que no le toque. Entonces, si le hubiesen dicho eso a Mozart, tal, y entonces te pregunto yo a ti. Bueno, te digo yo a ti. Eso es el equivalente. Sí. Retengo yo el debate un segundo, y como hay mucha gente que quiere intervenir y seguro que quiere hacer preguntas a nuestros ponentes, pues vamos a darle esa oportunidad a nuestros vecinos porque, lo habíamos puesto como condición y como vais a hablar vosotros seguro también, pues podéis verter vuestras opiniones de nuevo. Turnos de palabra. Sí. Vamos a ir así, ¿vale? O sea, para... Sí. Bueno, voy a decirle a Rubén que el que no haya quejas no significa que no haya motivo para quejarse. Pues póngala. Yo soy padre, soy padre de 3 sectores. Los 3 ahora están en la universidad. Ya está en la universidad, en química. A mi hijo le dijeron que hacer el ¿vale? Parece, hizo 3 preguntas, ¿no? Por ejemplo, de química, catedrático. Y le dijo, hizo 3 preguntas, no entiendo, te va a entender el PP que no te enteras. Otra profesora de químicas. Hay una fórmula que punto de partida, PP, como comprenderéis, yo aquí PP no pongo P, punto I, punto inicial. Hasta en química se opina. Yo como padre tengo derecho a desconfiar de según qué profesional, no de la generalidad. ¿Vale? Por tanto, hasta en matemáticas se opina como no funciona. Y ahora me ponen una noticia aquí. En Navarra, un asesino dio charlas sobre derechos humanos. Yo seguramente, en todas las charlas que den, en el 99%, diré que vale, pues si un señor como un asesino me va a dar una charla sobre derechos humanos, me van a permitir, por favor, que yo dude de esa persona. Por tanto, si quiero ser y no quiero decir nada. No lo he escuchado lo último. Tengo un problema con la educación sexual, es tonto de nacimiento. Ningún problema con la educación sexual. Ni con los derechos humanos, ni con el reciclaje, ni con nada. Lo importante es qué persona, con qué currículum. Pero usted... Es lo importante. Seguro que el 92% yo dirá mis hijos, adelante. Pero me van a permitir que si yo no así dan clases de derechos humanos, mi hijo, tengo el derecho a ti. Por favor, no vayas que eso te lo voy a dar yo, que soy más educado. Perfecto. Sabemos lo que incluyen esos talleres. ¿Ha estado usted en alguna charla? Vamos a ver, yo no sé. Le estoy contestando, le estoy contestando. Y sobre la información yo digo, sí, Vale. señor. Pues lo primero que tiene que hacer como padre es informarse. Acudir al consejo escolar, acudir al AMPA, hablar con sus docentes. Ahora vamos a poder ir a la Que no se genere un debate. Sí. Yo me informo y este señor va a dar, sale a mi hijo y digo, perfecto, ningún problema, ok. Y el 99%, y usted va a dar una charla. Mire, caballero, ¿sabes lo que es? Adelante, ningún problema. ¿Sabes lo que es tan fácil? Su hijo, si quiere, se puede callar si es del PP o no. Pero yo, que tengo a mi madre allí presente, he tenido que expulsar a un profesor de mi colegio por humillarme delante del resto de la clase, solo por mi condición sexual. ¿Lo entiende o no? No, y lo suyo también, pero es lo que le estoy intentando hacer ver, o sea, que es que hay que informarse de las cosas. Él tiene derecho a... Claro. Bueno, sigamos con la ronda. Pero para eso se presenta. Seguro. Que no se generen, por favor. Por favor. Y también habrá que regular lo que hay que decir aquí. Por favor, sigamos con las intervenciones.
los niños de 8 años. Esto es difícil, esto es difícil. Ya sabemos que no está. Esta es una oportunidad que, por favor, esta es una oportunidad complicada que estamos dando porque creo, perdón, hola, soy el moderador, por favor. Os invito, ahora mismo, siguiente eres tú, Juan Carlos, os invito también a que reflexionemos un poco, tenemos un espacio para expresarlo, que no se generen debates entre dos personas porque si no es imposible, aquí somos demasiados. ¿Qué educación queremos? Tenemos esa pregunta que es en positivo, vamos a hablar de, aquí hemos hablado de que hay que cambiar cosas, hemos hablado de una propuesta en concreto, pero ¿qué se os ocurre que podemos hacer? Sí, podemos. Por alusiones, aunque de Sí, verdad no quiero entrar sí, en la polémica ni en el debate, sí que como se ha oído a la portavoz municipal de mi grupo político, quiero aclarar una cosa. Y la alusión era porque la única persona que sí que está representando a una sigla en esta mesa es una persona en concreto que está representando a un partido, y así lo ponía en el cartel, y eso era lo que quería criticar la persona que además se ha hecho alusión a mí sin estar. Esa era la queja que queríamos expresar, porque el resto no tengo ni idea de qué partido político son, y puede ser que haya de todos los colores, incluso de todos los efectos políticos, y eso es lo que quería aclarar. No voy a entrar ni tan siquiera a hacer alusiones que se hacen a otros partidos políticos desde la mesa, porque creo que no procede. Lo único que sí que quiero decir, ya desde el punto de vista personal, es que creo que el veto parental es un conveniente más para la fortaleza de nuestra educación pública, que creo que debemos defender todos los padres y todas las personas que estamos involucradas, desde dentro o desde fuera de la comunidad educativa. Pero repito, la crítica era única y exclusivamente porque sí que en el cartel aparecían una sigla de un partido político y por lo tanto sí que está desequilibrada, porque no hay ningún partido más representado, excepto única y exclusivamente uno. El resto no estamos representados y nos parece bien que no estemos ninguno representados. Nos parece que sean los profesionales los que tienen que hablar, y nosotros los políticos somos los que tenemos que tomar nota de los que realmente saben del asunto, que son los profesionales. Correcto. Sí, alguien, bueno, vamos haciendo el barrido, si alguien quiere intervenir, si no... ¿Usted? Bueno, yo quisiera, yo hablo como opinión personal mía, soy de la ideología de Vox, pero realmente creo que José María ha explicado de que aquí de lo que se trata es de cumplir una serie de normativas legales que nos obligan. Él ha mencionado el artículo 26 de la Constitución, ha mencionado el artículo 14 de la normativa europea, y además tenemos el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero vamos a acotar el problema, vamos a acotarlo porque porque están diciéndose unas cosas que no son ciertas, Aquí lo único que se quiere es que los padres conozcan el contenido de una persona que no pertenece al conjunto del profesorado a dar una charla, la que él le dé la gana, y el padre quiere conocer lo que va a decir y de lo que va a hablar, y entonces opinar si quiere o no quiere que su hijo vaya. Y estamos hablando no del personal docente, de la plantilla del centro, sino del personal extraescolar. Bien, yo sobre el tema de la educación sexual, por supuesto que tiene que recibir la persona cuando la sexualidad se muestra en una persona. Si yo dijera, yo no, mi hijo no quiero que sepa nada de sexo, un menudo padre sería. Peor para mí, porque ya se lo enseñarán otros, como quieran enseñarse. Y otra cosa, las reservas que pueda tener el colectivo de LGTBI, porque nosotros Vox lo ha explicado, lo que pasa es que lógicamente se ha pretendido ocultar esa parte. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, respeto absoluto a ni así, pero lo hemos dicho. Bueno, yo te voy a decir lo que dice la ideología de Vox. Dice, nosotros no tenemos nada que objetar a que cada uno tenga la tendencia sexual que le dé la gana.
y que haga de su vida sexual lo que le dé la gana. Ninguna. Pero también dice que me tienen que condicionar a una adopción. Que lo que no quieran los padres heterosexuales, repudiados a los niños 3 veces, si entonces me condicionan. Yo solamente te digo que ninguna. No solo a que legalmente esté recogida ese derecho de forma incuestionable en el ordenamiento jurídico, sino que además incluso las actividades que fomenten el respeto a unas determinadas orientaciones sexuales también deben de fomentarse. También deben. Ahora, el LGTBI no solo pretende eso, la ideología LGTBI no solo pretende eso, no tiene como el objetivo solamente proteger al colectivo de heterosexual. Hablemos por favor sobre educación, que ciñámonos a educación, no ideología. No, es que estoy hablando de los contenidos. Sí, pero por favor. Es que la ideología del LGTBI pretende también acabar con la religión, acabar con la familia, acabar. Perdone, caballero, pero existe el grupo. Perdone, caballero, pero está hablando con una persona creyente y dentro. Es que eso es mentira porque encima dentro de todas las organizaciones hay algunas en relación a ver, por favor. LGTBI a muerte, maricón colón, donde yo soy, me da exactamente igual. Bueno, por favor, vamos a reconducir un poco esto. Disculpe, vamos a seguir. A mí me gustaría terminar lo que iba a decir. Sí, pero es que hay mucha más gente y seguro que vuelve. Solamente que se me ha puesto. Infórmese, caballero. Infórmese. No, hay que informarse. Hay que informarse. Hay que informarse, porque dentro del colectivo hay áreas espirituales pues, diferentes. Si solamente. Así que hay que informarse. Pues si caballero, en la Biblia Dios no discrimina a ninguno de sus hijos. No, ni por ser maricón, ni por ser cristiano, ni por ser mujer, ni por ser mujer, ni por ser hombre. Por favor. Un momento. Usted no me calma. Me va a calmar, pues en el Levítico, que es el libro de las leyes de la Biblia, pone, el Levítico también de los cristianos, y como católicos y cristianos. Y en el Levítico pone que los cristianos, católicos también, no podemos comer animal que se arrastre ni crustáceo del mar. O sea, que ustedes saben que si es abominación ser maricón y nos tenemos que morir tratándonos nuestra propia sangre, como usted como una gamba en Navidad, se la restringo por todo. Venga, ya, pasemos. Perfecto. Vamos a hablar sobre educación. Si alguien más por aquí un momento. Tengo momento, por favor. Sí, pues ahora te lo doy, Alfonso. Hay una persona que me haría ilusión, por favor, que comentara, ha levantado la mano, es la directora del Instituto Prado Mayor y por supuesto tiene la palabra, Marisol. Yo quería decir una cosa que es políticamente muy incorrecta, pero no podemos olvidar de la realidad que vivimos en Total. Yo soy directora de un centro, me encanta. O sea, eso de que el parental es una anécdota, perdonen, pero yo no estoy de acuerdo con que es una anécdota, creo que es un peligro. Hipotéticamente, que es lo genial, el padre y la madre, o los padres y la madre de un alumno, están muy interesados, se van a leer la información sobre esa persona que va a venir y van a decidir en consecuencia. Seamos realistas. Yo tengo un centro con más de 1000 alumnos. Hay un colectivo bastante grande de padres que no se ocupan de la educación de sus hijos. Y lo siento muchísimo, y sé que es políticamente muy incorrecto. Tenemos alumnos asentistas, alumnos abandonados. Yo he oído un montón de juicios por carencias que tienen esos alumnos. Esos padres, aunque le llevemos la nota en mano o por la aplicación hipotéticamente gratuita, pero no lo es, y que nos podemos quitar todo ese papeleo, esos alumnos, sus padres, ni se van a preocupar de mirar el papel.
no van a firmar ni a favor ni en contra. ¿Y qué pasa con esos alumnos nuestros que tienen derecho a una educación? También hay que ver los derechos de esos alumnos. Esos alumnos tienen padres que a lo mejor no tienen un nivel cultural adecuado, con todo mi respeto. Son alumnos que tienen padres que se matan a trabajar, que se van a las 6 de la mañana y que son niños llaves, y que cuando llegan a las 8 el padre no está en condiciones de ponerse a leer un papel para ver el currículum de un astrofísico que va a venir a dar una charla y será una eminencia. Pero esos hijos tienen derecho a recibir educación y nosotros... Yo creo que Marisol ha puesto el dedo en la diana, que va también al hilo de las cosas que he comentado antes, referente a esa realidad que nos encontramos en la práctica. En la práctica, en los adolescentes tenemos 3 institutos, tenemos, bueno, la de 8, la secundaria y el Paladón también, pero los mayoritarios son Juan de la Cierva y el Paladón Mayor. Y ahí, pues, ella tiene unos 1000, ¿sí? Y el Juan de la Cierva también tiene unos cuantos. La realidad que nos encontramos es que efectivamente muchos padres no interfieren o no participan de manera activa en ese tipo de tareas y en otras. Porque ya no solo que lo llames tú y no vayas, es que a lo mejor lo llamo yo y tampoco viene. Y funciona así. Esa parte, lo que tiene, ese alumnado lo que tiene es, podemos definirlo en términos legales como un pequeño desamparo con respecto a la comunidad educativa, a la comunidad en general y también con respecto a sus padres. En el caso de los padres, pues, se puede actuar por la vía que se actúa, servicios sociales, etcétera, etcétera. Seguridad de protección y familia. En el caso de esos chicos o chicas, con este tipo de medidas, pues están perdiendo una parte que es real, es observable y voy a ir más allá. Es que quizás a ese colectivo es el que más necesita ese tipo de medidas. Por eso yo he dicho al principio que este debate no debería estar enfocado precisamente a lo que hemos hablado, a la educación. Más allá de una pregunta a la directora. Sí, acaba Alfonso. Una pregunta corta. Debería estar enfocado precisamente en ver las líneas de la educación. La cosa que yo he echado en falta, y es lo que me gustaría, es que la parte del colectivo de jóvenes que hay aquí diera su opinión sobre esta medida. Es decir, vosotros sois los que tenéis que tomar las decisiones, o sea, los errores que nosotros estamos cometiendo, que por lo que veo son bastante graves, sois vosotros los que tenéis que tomar la iniciativa para cambiarlo. Entonces creo que me gustaría oír vuestra opinión sobre el tema. Tenía la pregunta por ahí. Por ahí había una persona. Yo te pregunto, cuando el padre no está ausente de la educación y no se manifiesta sobre el contenido de esa... Yo que no conozco el texto en el que se pretende incluir ese requisito, que no es nada más que la incorporación del ordenamiento. ¿Qué es lo que hace el colegio cuando no es el padre está ausente? O sea, realmente no ha dicho ni que sí ni que no. ¿Qué es lo que haría él? En teoría, si se aplica el test parental, ese alumno no recibiría. No, el test parental solamente habla de que el padre pueda opinar, no de que una... No. Tiene que autorizar el acceso a la charla educativa. Si no saben disfrutar de propia movida. Perfecto. Por aquí una persona y vosotros dos. Pero es que, como se han repetido tantas cosas, me quedo, a ver, vamos por partes. Yo me quedo con lo que ha dicho Ángel. Lo importante es que se necesita una ley de educación consensuada ya, urgente. Y digo más, para José María, hasta donde yo sé, los padres podemos poner si nuestro hijo va a dar religión o va a dar valores. Si va a dar matemáticas aplicadas o va a dar matemáticas académicas. Los padres ya tienen opción en ese aspecto. Lo que no podemos es cuestionar al equipo docente en general. Igual que no cuestionamos a un médico, ¿por qué cuestionamos al equipo docente? Venga de fuera o no venga de fuera, porque ellos ya son bastante ya cualificados para traer a gente cualificada. Entonces, hoy por hoy, y eso es la realidad,
prima más que salgan nuestros hijos, iba a decir, pues yo soy de la EGB, que salgan del colegio, sabiendo más flauta que no para una asignatura que era educación para la ciudadanía, que le decían a nuestros hijos la realidad que se iban a encontrar. Por haber quitado esa asignatura hay más sectismo escolar, hay muchísimas chicas embarazadas menores de edad y hay muchísimos problemas de droga, etcétera, etcétera, etcétera. Tapar los ojos no es la solución, tapar los ojos no. Tienen que, para desarrollar su parte cognitiva, tienen que ver la pluralidad, tienen que verlo todo para que ellos puedan reflexionar interiormente. Perdona, ¿cómo te llamas? Juan. Mira, Juan, has dicho tú que confías totalmente en el equipo directivo, ¿verdad? Esta persona que ve aquí dice que una charla la ha ido a impartir un asesino. Fíjate tú. Pero vamos a lo mejor el equipo, no, puede ser que el equipo directivo ni lo supiera, ¿verdad? Pues en esos casos así, perdona, en esos casos así, por eso tiene que existir la libertad de los padres de elegir si van o no. José María, vamos a tapar los ojos, ¿a quién tapar los ojos? ¿A quién, concretamente? Petando una parte del conocimiento. Lo que te ha dicho Ángel antes. No toques el piano. A ver, si obviamente, si la charla que se va a impartir es de la aprobación de los padres, sus hijos van a ir todos, si no hay nada que ocultar. No hay por qué tener miedo. José María, que lo tenéis, podéis escoger si queréis religión o si no queréis religión. Que no podemos ha habido aquí te va a operar un cirujano y no lo vas a cuestionar cuando te está bajando. Juan, vamos a ir dos últimos turnos, creo. Vamos a cerrar turnos porque ya es hora. Lo sé. Bueno, yo primero pido perdón porque obviamente no puedo hablar con los tecnicismos con los que hablan las personas que tengo aquí delante, no tengo esa capacidad, tampoco tengo esa... Es igual de válido. Quiero señalizar una cosa que ha dicho mi antigua directora Marisol, y es que hay muchos problemas en lo que hay en el instituto. Yo, por ejemplo, como él ha dicho, soy católica y yo esta tarde he estado en Juventudes, soy catequista de un grupo de tercero de la ESO y justamente hoy hemos estado hablando de los problemas en casa. Muchos de los niños, estos niños tienen 14 para 15 años, muchos de los niños en esta etapa de la adolescencia no se sienten con la confianza suficiente como para contarle a sus padres lo que les pasa por la mente, sus problemas, si le hacen bullying en la escuela, si se sienten de una manera, no pueden contárselo, y por eso pienso que estas charlas, ya sea de charlas tipo de educación sexual, LGTBI, ya sea de primer auxilio, o sea, es que lo veo totalmente necesario y lo veo totalmente como la libertad de uno propio de querer informarse y de querer ir a abrir la mente, o sea, porque como ha dicho José María Semonte, no hay nada que ocultar, y como también ha dicho él, si ya se aprueba en un filtro mayor, pues que hay que pasar por otro filtro aún más bajo, es algo que no concibo, sinceramente. Me lo ha dicho este señor de aquí, porque la mayoría de padres no se puede acercar a esa reunión. Cerramos, por favor. Una charla de la universidad. Cerramos, un momento. Cerramos con Natalia y una última intervención de 1 minuto de cada ponente para cerrar esto y cada uno a su casa, que ya... Natalia. Porque, por ejemplo, a mí esto de crisis parental es una cosa que me parece muy bien. Yo, personalmente, mi familia, mi padre y mi madre están trabajando siempre. Yo he habido días que ni he visto ni a mi padre ni a mi madre. Y mi hermana, que está aquí, puede decirlo y me puede decir que es verdad. Ha habido días que he tenido que comer sola, que me he levantado y no estaban mis padres, que me he ido a la cama y tampoco estaban mis padres, no por nada, sino porque su hora y mi hora no coincidían. Entonces yo no lo he visto ni a mi madre ni a mi padre. Y a mí me gustaría que a mí esto me toca mucho porque soy menor de edad todavía y yo necesito esa autorización para que mi madre o mi padre, para poder ir a esas charlas. Entonces, si no veo ni a mi padre ni a mi madre,
¿quién me autoriza? Y yo quiero ir a esa charla, ¿quién me autoriza a mí si no lo veo a ninguno? Y mi padre y mi madre me molesta porque es un tema que me toca mucho, porque soy estudiante, soy menor de edad y a mí me gusta mucho informarme de los temas, de ciertos temas que a lo mejor no puedo porque gracias a esto no puedo, simplemente porque no tengo a mis padres y no me pueden firmar y no me pueden autorizar. Ya está. Perfecto. Entonces, ¿quién me autoriza? Perfecto. Pues último minuto para cada persona. Alfonso, ¿puedes empezar tú si quieres? Yo me gustaría, al hilo de lo que está diciendo Natalia, me gustaría unir las dos reflexiones que habéis hecho vosotras, como representación joven. Eso era lo que yo esperaba en el debate este, quizás más que otros tintes políticos que entiendo que son necesarios porque forman parte también de la ideología de cada uno y debe trascender. Pero me gustaría decir que eso es bastante habitual, por desgracia. El modelo que llevamos hoy de vida implica que ya los dos padre y madre o padre, la unidad familiar, trabajan los dos, no están en casa, y es difícil que sean los referentes esos que a lo mejor tú necesitas o con quien compartir esas cosas, y pasa lo que ha dicho ella, que te encuentras chavales de 14 y 15 años que han perdido, entre comillas, esa confianza necesaria, ese vínculo de confianza. ¿Qué pasa? Que al final los seres humanos somos seres sociales que imitamos las conductas que vemos. Nosotros como padres, a estas medidas, también hemos perdido, también estamos perdiendo la confianza en las entidades que depositamos nosotros en nuestros hijos, como es la comunidad educativa. Y esa pérdida de confianza también se traduce en lo que vosotros hacéis, que tampoco le contéis las cosas a los padres, etcétera, etcétera. No sé si explico, estamos en una espiral de eso, de falta de confianza. Yo defiendo la profesionalidad de todos los profesionales de la comunidad educativa y de los que no están en la comunidad educativa. Porque es que si no creemos en eso, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos a llegar como sociedad? Debemos de reforzar, y ahí deberíamos entrar en el desarrollo de una ley educativa y otra serie de medios, y crear más espacios como este para poder hablar de cosas que nos preocupan y además que representan uno de nuestros mayores lacras que ahora mismo tenemos en el futuro. Es decir, que yo agradezco profundamente la participación en este debate, además creo que es muy enriquecedor y está bien que haya diferencias de opiniones, es que está bien, es que tiene que ser así. Tenemos que tolerarnos, pero tiene que haber diferencias y son respetables. Antonio. Bueno, yo me ha gustado mucho la intervención de la directora y de la compañera, me parecía muy importante porque se nos ha pasado ponernos en ese caso de que unos padres no puedan autorizar esa actividad, esas charlas, y nos quedemos nosotros sin recibir esa información. Y yo, por último, desde aquí yo quiero hacer un llamamiento al gobierno regional, a la consejera de Educación, a los que tienen el poder de tomar las decisiones, que se sienten con nosotros, que se sienten con la ciudadanía, con las organizaciones, que nos escuchen, que hay una parte de la ciudadanía que está reclamando un PIN parental y una parte de la ciudadanía que lo está rechazando, que tenemos que llegar a un consenso y que creo que no se nos ha escuchado, se ha hecho esta medida sin escuchar a los actores principales, que somos los alumnos, los profesores y los padres, y eso, que nuestra mano está tendida para hablar, para dialogar y que el gobierno se sienta a hablar con todos nosotros. Yo, por intentar también recapitular un poco todo lo que se ha hablado hasta el momento, han quedado muchísimos temas en el tintero y que yo hubiese deseado sacar también, pero por recapitular un poco, sí que es verdad que estábamos hablando sobre todo con Marisol, una intervención súper acertada, de los estilos familiares. Básicamente existen 4 estilos familiares: el democrático, el permisivo, el indiferente y el autoritario. Actualmente, no lo digo yo, lo dicen los estudios científicos, lo que he dicho al principio, y intentar ser lo más objetivo posible en este coloquio. Actualmente el estilo parental, el estilo familiar que está imperando es el estilo permisivo. ¿En qué consiste el estilo permisivo? Para que me entendáis, los padres y las madres guays, las que permiten que su hijo hagan lo que quieran y no se informan siquiera lo que hay detrás. Entonces, el PIN parental considero que es una amenaza contra esto. ¿Por qué? Unos últimos datos, y ya creo que es de interés para toda la gente que estamos aquí. Casi el 90% de menores de 10 años tienen acceso a internet. ¿Sabéis cuál es la plataforma que más se utiliza? YouTube. ¿Sabéis cuál es el estilo musical? Y yo respeto todos los estilos y sé que hay estilos musicales que... Alfonso, el estilo musical que más has escuchado durante 2019 es el trap. Ya no es reggaetón, ya no es el rap, es el trap.
¿Qué nos está transmitiendo la música trap? Nos transmite letras, Mejor no lo escuchéis. letras agresivas, consumo de sustancias, un sexo salvaje contra la mujer en el que se materializa su cuerpo y como creo que esto es de aprovechar porque hay muchos padres y muchas madres aquí y algo que tenéis que conocer de lo que ven vuestros hijos. Increíble. Quiqueo, claro. Yo tengo un hijo de 19 años, porque no lo veo. Vuestros hijos y vuestras hijas están viendo esto actualmente y se están formando con esto. Escuchad la letra un poco, 10 segundos. Sí, la letra es para eso. Lollipop es chupa chupa para quien no lo sepa. Esto por desgracia no se escucha, ¿verdad? Ponte a 4 y chupa, dámelo en la nuca. Y en el videoclip que no lo estáis viendo por aquí sale como Quisqueo, el artista que tiene 42 millones de visualizaciones, le echa drogas y ahora habla detrás que seguro que también tiene mucho que aportarnos de ello. Pero, ¿qué pasa? Que cuando estamos ante un estilo permisivo, y esto es lo que está educando a nuestros hijos, se necesita educación reglada, educación formal. Si los padres al final están desinformados y les da igual todo, no firman esa autorización, a vuestro hijo en verdad lo está educando Quisqueo y esa no es la educación que queremos para nuestra sociedad. Así que conocimiento, pensamiento crítico e información. Bueno, yo para despedirme, gracias por invitarme. No solamente hablo ni defiendo al LGTBI, sino que el PIN parental, ya para rematar, afecta a muchísimas más causas, ya sea una emergencia climática, ya sea la asquerosa lacra de la violencia de género que está matando a todas las mujeres de España, ya sea de manera física, verbal o simplemente con imposiciones en el trabajo o con manadas. Pero todo eso va a afectar a todas esas causas. Ya no es solamente el LGTBI, ya es la circulación vial, ya son otras muchas cosas. Entonces vamos a pensar, si salimos a las calles el 28, es decir, el martes hay convocada una manifestación en Murcia, todo el mundo siempre es bien recibido, todo el mundo. O sea, vamos a luchar por lo que son los derechos de una educación justa. Sorprendido de la cantidad de gente que se ha tomado interés por la educación y me voy habiendo aprendido un poquitín más, gracias Marisol, porque resulta que es verdad, yo lo he vivido en mis propias carnes en clase cuando hemos planteado una excursión y siempre ha habido 2 o 3 niños que no han traído la hoja firmada porque no tenían dinero o porque en su casa no lo consideraban tal y ese día no venían a clase. Y es otra razón más por la que estoy muy en contra del PIN parental. Pero no me tengáis en cuenta lo de la anécdota, porque la anécdota la considero en el problema global de que si tuviésemos una ley de educación que ya recogiera todo eso, no habría lugar a que metieran esas pullas, ¿de acuerdo? Gracias por habernos escuchado, que somos unos ¿Y José María? Para despedirme, que quería decir que, en fin, que muchas gracias por invitarme también, por invitar a un representante del partido político que ha hecho posible quitar un poco de libertad a los políticos para dársela a los padres, que eso es muy importante. Con respecto a lo que decía antes Rubén, claro, si están muriendo, a ver, todas las mujeres de España, menos mal. Sí. Sí, todas. Sí, porque existe una desigualdad muy grande. En fin, pues menos mal que aquí hay algunas que no están muriendo. Bueno, no están muriendo de manera física, ni de manera José física María. ni verbal. Sigo, también hay hombres que están muriendo, ¿verdad? Sí, pero la cantidad José María, es cuanto menos ridícula. Sistema educativo y final, por favor. Ya, pero es que la cantidad es cuanto menos ridícula. Ya, pero es que si me ayuda el cariño te contesto, ¿sabes? Educación. Con respecto al PIN parental, me gustaría decir que estoy muy contento de que
y ahí el Tratado de Murcia es una especie de piloto, un montón de comunidades... Un experimento, es un experimento. Un montón de comunidades autónomas lo están reclamando para ellos. Y rechazando. Bueno, al hilo de lo que dice Rubén, ahora que lo ha dicho, precisamente el otro día se hizo una especie de sondeo, de encuesta, en un periódico que no es precisamente ABC, sino que es La Opinión de Murcia, no habla muy bien de Vox. Entonces, pues como es un periódico de esa ideología, pusieron la encuesta, eso fue el lunes. Y anoche la sociedad murciana dijo, concretamente 32.226 personas... ¿La sociedad murciana o los lectores? En un 64... ¿La sociedad murciana o los lectores? Porque a mí no me han pedido el voto, ¿eh? Pues, o sea que... pues estaba ahí en internet directo. ¿El mío no? Por favor. No, pero que estaba... El mío no. Que podías haber votado. Por favor. Un 64% de los votantes están a favor del PIB parental. O de Entonces, personas pues, también. si estamos en una democracia... Si difundimos, correcto. Si estamos en una democracia, aceptaremos que la mayoría haga lo que quiere. No, pero saque usted también la otra encuesta en la que la gente está votando en contra del PIB parental. O saca el manifiesto. Sacamos el manifiesto. Por favor. Es un periódico de izquierda. Más representativo que esto. Pero si ustedes por las redes... Bueno, por favor, vamos a cerrar el acto. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. A los ponentes, por supuesto, al público, sobre todo, porque si no... No. Decir una cosa. Quedan muy pocas horas para que acabe el día, pero feliz Día Internacional de la Educación. Muchas gracias. ¿A qué te ayudo? Pues